Hola gente, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de ejercicios de integración compleja. Ejercicio 13, apartado A. Tenemos que integrar diferencial de z sobre z menos i a través del contorno C. El contorno C sabemos que es la circunferencia z centrada en el origen de radio 2, ¿no es cierto? Y sabemos a partir del teorema de Cauchy-Gauss, ¿no es cierto?, que si teníamos una función f de z integrada a través de ese camino C, ¿no es cierto?, ese contorno C, y sabíamos que esa función f de z era analítica, su integral era igual a 0. Ahora bien, la función que tenemos para integrar es 1 sobre z menos i. Esa función tenemos un punto que se llama singular, una singularidad, en el punto i. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo en f de z o a z por i menos i me queda 0. Por lo tanto, no puedo saber qué pasa con esa función. Me va a quedar 1 sobre 0. Entonces, cuando pasaba eso, teníamos la posibilidad, ¿no es cierto?, habíamos visto en la teoría, de que a este contorno C, nosotros lo podíamos, como si fuera una bandita elástica, reacomodar, ¿no es cierto?, en otra cosa, ¿no es cierto?, en otro camino que nos convenga más para trabajar, siempre y cuando no pasemos por la singularidad. Entonces, si yo a esta curva C la achico lo máximo que puedo, hasta una curva K que voy a llamar, ¿no es cierto?, donde mi centro sea I, y yo tenga esa curva entonces K, como les decía, también que se recorre en sentido antihorario, y formo esa circunferencia centrada en I, voy a poder reescribir mi Z de la siguiente manera. Como habíamos visto, ¿no es cierto?, si yo quiero referirme a los Z que están sobre esa curva K, puedo considerar la distancia que tengo al origen de coordenadas como I, más el radio que tenga esa circunferencia, ¿no es cierto?, K, que lo voy a llamar R, por E a la I tita, siendo tita variable y que va a variar de 0 a 2pi, siempre para hacer justamente el recorrido de esa circunferencia K. Entonces, esta integral que hacíamos sobre la curva C, yo la puedo igualar a otra integral que voy a hacer sobre la curva K, esa curva K roja que les decía, en el cual ahora no voy a integrar esto, sino que voy a integrar esto, lo voy a reemplazar en función de lo que encontré. Como habíamos visto, si antes reemplazábamos a la z por algo, encontrábamos el diferencial de z respecto a ese algo que me iba a variar, que es un parámetro, en este caso va a ser tita. Entonces, si yo derivo a z, esto me queda r por i por e a la i tita diferencial de tita. Si reescribo eso, ¿no es cierto?, lo que tenía, mi diferencial va a ser r por i por e a la i tita diferencial de tita, y mi denominador reemplazo a z como i más r por e a la i tita menos i, esta i que tengo acá. Bien, y ahora empezamos a trabajar un poquito. Esta i se me puede simplificar con esta i. Como ya en el denominador me quedó solamente un término, ¿no es cierto?, no tengo sumandos, puedo simplificar con el numerador, que tampoco tiene sumandos porque es todo un producto. Entonces esta r se me simplifica con esta r, y esta exponencial se me simplifica con esta exponencial. Por lo tanto, esto yo lo puedo reescribir como la integral que va de 0 a 2pi, porque como estábamos integrando con respecto a tita, y mi parámetro tita iba de 0 a 2pi, de i diferencial de tita. Por lo tanto, eso es igual a i por tita valorizado entre 0 y 2pi. Si yo lo valorizo, esto me da 2pi por i. Y de esa manera he encontrado, ¿no es cierto?, el resultado de esta integral, ¿no es cierto?, cuando tengo este contorno. El apartado B del mismo ejercicio, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos recién.
donde mi f de z ahora es 1 sobre el seno hiperbólico de z, donde tengo una circunferencia c de camino, ¿no es cierto?, que se recorre en sentido antihorario, que es z menos pi sobre 2i igual a i. ¿Qué quiere decir esto? Igual a 1, es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una circunferencia centrada en pi sobre 2i, pi sobre 2i es el centro de esa circunferencia, y que es de radio 1. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, según el teorema de Cauchy-Broussard, tenemos que ver si esa función es analítica. Por lo general, cuando tenemos funciones que son fraccionarias, es muy común que saquemos la conclusión de que no son analíticas, que en algún punto se me va a hacer el denominador igual a 0, y al hacerse el denominador, en este caso, igual a 0, la función deja de ser analítica. Entonces lo que tenemos que corroborar es en qué puntos de z esa función 1 sobre seno de z hiperbólico se me hace igual a 0. Entonces vamos a trabajar un poquito con esa función antes de proceder. Entonces, sabemos que el seno hiperbólico de z es igual en términos de exponenciales a e a la z menos e a la menos z sobre 2. Si yo tengo que averiguar cuál es mi valor de z que hace que esta función sea igual a 0, bueno, la igualo a 0. Si la igualo a 0, el denominador lo puedo pasar como multiplicando al 0 y directamente me queda e a la z menos e a la menos z igual a 0. Y como un paso extra que puedo hacer, paso este menos e a la menos z hacia el otro término. Por lo tanto, los puedo igualar y de esa manera ya estoy encontrando, o estoy más cerca de encontrar, cuáles son los valores de z que me anularían, en este caso, este denominador. ¿Cómo podemos proceder cuando llegamos a esto? Y bueno, nos conviene siempre saber que z es igual a x más y. Por lo tanto, si eso es cierto, sabíamos, ya lo habíamos hecho en otros ejercicios, que esto si lo convertimos en trigonométrico, nos queda e a la x por el coseno de y más y por el seno de y. Si esto es z, menos z va a ser igual a menos x menos y. Si eso ocurre, entonces me va a quedar e a la menos x que multiplica al coseno de y menos y por el seno de y. Para que dos números complejos sean iguales, su parte real tiene que ser igual y su parte imaginaria tiene que ser igual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es descomponer, ¿no es cierto?, estos dos números complejos en parte real y parte imaginaria. Vamos a igualar ambas y vamos a ver qué pasa. La parte real de este número complejo va a ser igual a e a la x por el coseno de y. Y va a ser igual a e a la menos x por el coseno de y. Simplemente lo que hicimos fue distribuir este exponencial y este exponencial, tomar lo que era real, o sea, e a la x por coseno de y e a la menos x por coseno de y, e igualarlos. Lo mismo hacemos con la parte imaginaria. La parte imaginaria va a ser e a la x por el seno de y igual a e a la menos x por el menos seno de y. Vamos a operar primero con esta igualdad. Para que estos sean iguales, bueno, puedo simplificar coseno de y con coseno de y me quedaría e a la x igual a e a la menos x. Para que eso ocurra en una exponencial, lo único que puede ser factible que ocurra es que x directamente sea igual a 0. Por lo tanto, hemos encontrado la parte real de mi número z que yo necesito, ¿no es cierto?, a partir de esta igualdad. Si x sí o sí tiene que ser 0, no hay otra posibilidad, yo puedo ya reemplazarlo en esta otra igualdad que tenía. Entonces, e a la x e y a la menos x los puedo simplificar. Simplemente los puedo simplificar porque justamente como les decía, x sabemos que vale 0 indefectiblemente. Entonces,
tanto e a la x como e a la menos x se me hacen igual a 1, entonces los puedo simplificar. Entonces me queda el seno de i igual al menos seno de i. Para que eso ocurra, la única posibilidad es que i se me haga 0. ¿Por qué? El seno de i se me haga 0, porque no va a haber posibilidad de que esto si no sea una igualdad. Entonces, ¿qué i me hace 0? El seno. Bueno, para que el seno de algo sea 0, i en este caso debería valer 0. O cualquier valor más 2kpi. ¿No es cierto? Siendo k igual a 0, más menos 1, más menos 2, etc. Todos los k que se les ocurra. Quiere decir que el z que yo hallé, ¿no es cierto?, que tiene parte real, si volvemos, z tiene que ser 0 más 2k pi i. 0 más 2k pi i. ¿Por qué le agrego esta imaginaria? Y bueno, porque es el imaginario, ¿no es cierto?, que encontré de mi 0, de mi z. De esa manera, si k vale 0, el primer z que encuentro es igual a 0. El segundo k que encuentro, el segundo z que encuentro utilizando k igual a 1, va a ser igual a 2 pi por i. Y me voy a detener acá. ¿Por qué me voy a detener acá? Porque si observamos, ¿no es cierto?, volvemos a lo que teníamos que calcular. Fíjense, los puntos conflictivos entonces son z igual 0 sería este punto. No está en el dominio que yo tengo que integrar. Y el primer z que encuentro cuando k es el siguiente valor a 0, que puede ser más menos 1, en este caso tomé más 1, se me va a 2pi. Y 2pi, yo puedo decir que si este es valor pi, este es 2pi, y tengo acá el otro punto conflictivo, y si fuera negativo lo tendría por acá abajo, ¿no es cierto?, siguiendo la misma lógica. Quiere decir que mi función dentro de la curva C, donde yo lo tengo que integrar, es analítica. Por lo tanto, directamente, al haber demostrado todo esto, esta integral, directamente por el teorema de Cauchy-Boursac, podemos decir y afirmar que es igual a 0. El último ejercicio del número 13 que vamos a hacer es el apartado C. Con la misma lógica tenemos una f de z, ¿no es cierto?, donde mi camino de integración ahora es una elipse, ¿no es cierto?, nos grafica una elipse el ejercicio y nos pide saber qué pasa en esa elipse. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hacemos entonces es verificar que la función f de z sea o no sea analítica. En este caso nos vamos a parar en el denominador y vamos a ver cuándo ese denominador se hace 0. ¿Tiene algún punto conflicto? ¿Tiene algún punto en los que ese denominador se haga 0? Y bueno, lo vamos a corroborar. Si yo digo z cuadrado menos z es igual a 0, lo que puedo hacer es sacar factor común z y me va a quedar z menos 1 igual a 0. Y de acá, sin tener que resolver una resolvente, porque era una ecuación de segundo grado, puedo deducir automáticamente que mis puntos complicados son cuando z es igual a 0 o cuando z es igual a 1. Fíjense, si z es igual a 0, este producto se me hace 0. Si z es igual a 1, este paréntesis se me hace 0, por lo tanto se me hace 0. Y podemos ver que tanto el 0 como el 1, están dentro de esa elipse que nos marcaba como contorno de integración. Por lo tanto, vamos a tener que resolver la integral y no vamos a poder decir que se cumple este teorema. Ahora bien, si sabemos que mis puntos conflictivos son 0 y 1, yo puedo reescribir, ¿no es cierto?, esta ecuación que tenía, esta función que tenía, ¿no es cierto?,
en funciones parciales. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, tengo la integral curvilínea en C de 2z menos 1 sobre z que multiplica a z menos 1 diferencial de z. Pero eso es igual a, si lo hacemos en fracciones parciales, la integral curvilínea en C de a sobre z más b sobre z menos 1 diferencial de z. Entonces, tenemos que encontrar los valores de a y b que satisfacen, ¿no es cierto?, esta ecuación. Es muy simple, lo que tenemos que hacer es multiplicamos a por z menos 1 más b por z y lo igualamos a este numerador que teníamos, 2z menos 1. Acá puedo distribuir, me va a quedar az menos a más bz igual a 2z menos 1. Si saco factor común z, me queda z que multiplica a más b menos a igual a 2z menos 1. Y ahora igualo lo que es igual. En este caso z va a ser a más b igual a 2. A más b tiene que ser igual a 2. Y menos a es igual a menos 1. Por lo tanto, a es igual a 1. Y si a es igual a 1, b es igual a 1. Entonces encontré los valores de a y b de estas fracciones parciales que me van a servir para trabajar como voy a continuar. Listo. Sacamos esto. Y continuamos. Esto lo que puedo hacer es dividirlo en dos integrales. Diferencial de z, diferencial de z. Y si recuerdan, ¿no es cierto?, habíamos visto en la teoría que si teníamos una superficie, ¿no es cierto?, un contorno C que tenía en su interior dos caminos, decíamos que este era el contorno C y este era el contorno C1 y el contorno C2, recorridos ambos en sentido antihorario, habíamos visto que tomando la función que tomáramos, ¿no es cierto?, dentro de ese contorno, la integral curvilínea sobre C de un f de z diferencial de z era igual a la suma de las integrales de esa misma función, ¿no es cierto?, diferencial de z sobre el camino C1 más la integral de esa misma función f de z diferencial de z sobre el camino C2. Quiere decir que yo ahora, este C y este C, que tenía que era el mismo original de la elipse, ahora yo los puedo convertir en lo que yo quiera internamente. Quiere decir que yo puedo tener mi C1 aquí y mi C2 aquí. Por lo tanto, si es así, yo puedo tomar mi C1 aquí y mi C2 aquí. Esto es por teoría, ¿no es cierto? Estaba demostrado. Ahora bien, vamos a ver qué es mi C1 y mi C2. Si yo vengo a C1, este va a ser mi C1, este va a ser mi C2. ¿Dónde tengo mi punto conflictivo? Lo tengo en el origen de coordenadas, ¿no es cierto? En 0. Y tengo que integrar para C1 1 sobre z. Quiere decir que en C1 mi z va a ser igual a un R genérico, R1, lo más chiquito que yo pueda encontrar, lo vamos a llamar R, pero es un R1 y como insisto, es lo más chiquito que yo pueda considerar, por E a la I tita, donde tita va de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Es una circunferencia de radio R centrada, ¿no es cierto? Y con su parámetro tita que va a ir de 0 a 2pi para recorrerla completa. A su vez, el diferencial de z
Si yo derivo esto, va a ser I por R1 por E a la I tita diferencial de tita. Y si yo ahora considero el C2, cualquier valor de Z sobre ese contorno C2 va a estar dado por el origen, el centro de esa circunferencia está en el valor 1 real. 1 real. Y cualquier valor que esté en ese contorno, como ya veníamos haciendo, va a ser más un R2 cualquiera, que es el radio de esa circunferencia, ¿no es cierto?, por E a la I tita. Por lo tanto, la derivada que yo voy a tener para la función en C2 va a ser igual a R2 por I por E a la I tita diferencial de tita. También con tita variando entre 0 y 2pi. De esa manera he encontrado el z para esta función, ¿no es cierto?, que va por la curva C1 y el z de esta función que va por la curva C2. Entonces procedemos a reemplazar. Esto ya dijimos que lo vamos a reemplazar por esto, y esta integral curvilínea ahora la vamos a reemplazar por una integral común, ¿no es cierto?, donde vamos a trabajar con un parámetro tita, ¿no es cierto?, y con nuestros contornos de circunferencia que por los teoremas que habíamos visto decíamos que eran igual a la suma de estas dos integrales. Entonces, a través del contorno C1 yo voy a tener una integral que va de 0 a 2pi. Diferencial de z, ¿no es cierto?, por el contorno 1 va a ser igual a I por R1 por E a la I tita diferencial de tita. Todo eso sobre R1 por E a la I tita. Más la otra integral que va por el camino C2, donde tita va de 0 a 2pi, donde el diferencial de z va a ser R2 por I por E a la I tita diferencial de tita. Y mi z era 1 más R2 por E a la I tita menos este 1. Recuerden que siempre nosotros lo que armamos es una función de z para reemplazar, pero el 1 en este caso está fuera y por lo tanto lo tengo que considerar. Bien, vamos a ir trabajando. Este R1 se puede simplificar con este R1, este exponencial con este exponencial. En definitiva me queda la integral de I diferencial de tita entre 0 y 2pi. Eso me da I por tita valorizado entre 0 y 2pi. Más, acá este 1 se me cancela con este 1, este R2 con este R2, este exponencial con este exponencial, y también me queda la integral, esto perdón no era curvilíneo, ya no trabajábamos más con la curvilínea, era una integral, y diferencial de tita, o sea me va a quedar I por tita valorizado entre 0 y 2pi. Quiere decir, si esto yo lo valorizo, me queda 2pi por I, 2pi por I, más 2pi por I, 2pi por I. En definitiva, el resultado final es 4pi por I. Pasamos al ejercicio 16, en este caso el apartado A, para ver cómo funciona un poquito y trabajar con la fórmula integral de Cauchy. Uno de los temas que más recalcó el ingeniero en la parte teórica es que cuando tengamos que integrar, lo primero que vamos a hacer justamente es no integrar, sino que vamos a ver dónde estamos parados y si se cumplen algunas condiciones, aplicando algunas fórmulas y algunas recetas, podemos evitarnos un gran problema que en este caso es justamente integral y reemplazar con algunas fórmulas que podemos llegar a tener. En este caso, por la fórmula integral de Cauchy, habíamos visto que si teníamos una f de z sobre z menos z0, donde z0 era una constante, podíamos evitarnos resolver toda esta integral
pasando el 2pi multiplicando a esa misma función valorizada en ese punto. En este caso, del ejercicio que nos compete, ¿no es cierto?, el ejercicio 16, apartado A, vamos a ir llamando a las cosas por su nombre para ver un poquito a qué se refiere, qué es f de z, qué es z0 y demás, ¿no es cierto? Si yo lo primero que quiero encontrar en coseno de z sobre 2z es cuál es mi f de z, bueno, tengo una alternativa, ¿no es cierto? Si yo veo allá, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, el coseno de z es mi f de z. Sí, puede ser. Pero fíjense que de denominador yo tengo z menos z0. Y yo acá tengo 2z y no tengo z0 en este caso. Si no tengo z0, lo primero que voy a escribir entonces es que z0 es igual a 0. Y ese dato va a ser muy importante porque es el valor que yo tengo que valorizar para justamente reemplazar aquí. Entonces, mi z0 es 0. Ahora, ¿cuál es mi f de z? Como les decía, a primera vista uno se tienta a decir que es coseno de z. Pero fíjense si en lugar de z yo llamo a mi f de z coseno de z sobre 2. Va a ser más práctico, ¿por qué? Porque como les decía, yo acá tengo la z sola, sea con z0, que en este caso es 0, pero tengo un producto que multiplica la z. Entonces me va a convenir llamar coseno de z sobre 2 a mi f de z. Ahora bien, yo tengo que integrar a través del contorno C, que mi contorno C en este caso dice que es la circunferencia unitaria centrada en el origen. Lo primero que yo tengo que ver es si mi punto conflictivo, que en este caso mi punto conflictivo, ¿cuál va a ser? Y bueno, cuando el denominador se hace 0 en una fraccionaria no hay mucho para ver. Mi punto conflictivo va a estar acá adentro. Va a ser el origen de coordenadas, el 0. El 0, 0. Entonces, como está dentro de ese contorno, puedo aplicar, ¿no es cierto?, esta fórmula de Cauchy. Y simplemente lo que tengo que hacer ahora, al haber encontrado cuál es mi punto conflictivo, que coincide con z0, y que está dentro, ¿no es cierto?, de esa circunferencia, voy a ver cuál es mi f en z0. Y mi f en z0 va a ser el coseno de 0 sobre 2. Coseno de 0 sabemos que es 1, sobre 2, esto nos da 1/2. Y para saber el resultado de la integral, ¿no es cierto? Si se fijan, a ver, ¿a qué tiene facha esto? Y bueno, esto tiene facha a, acá nos faltó el diferencial, si no, no puede ser integral. Esa tiene facha a esto. Quiere decir que para que yo pueda encontrar el resultado, lo que voy a hacer es pasar el 2pi multiplicando a mi función valorizada en z0. Por lo tanto, para saber cuál es el resultado de esta integral, la integral sobre la curva C del coseno de z sobre 2z diferencial de z va a ser igual a 2pi por i por el resultado de la función valorizada en z0, que en este caso es 1/2. Por lo tanto, el resultado es pi por i. Y de esa manera hemos encontrado cuál es el resultado de esta integral sin tener que hacer una integral. De este mismo ejercicio 16, el apartado C, tenemos que integrar esto, ¿no es cierto?, a través de la curva C, que sigue siendo mi circunferencia unitaria, ¿no es cierto?, y centrada. Entonces, lo primero que veíamos siempre era, bueno, ¿dónde se me anula, dónde tengo un punto singular en esa función, f de z? Bueno, yo tomo el denominador, z menos 2 igualado a 0, y puedo detectar rápidamente que mi punto conflictivo es 2. Ahora bien, si mi punto conflictivo es 2 y yo estoy integrando
a través de esta curva C, que es de sentido antihorario, todo muy lindo. Pero mi Z está acá, 2. Este es mi punto conflictivo. Bueno, como habíamos visto, si nosotros podíamos ver que todos los puntos que estaban dentro de esta circunferencia, de este contorno de circunferencia, lograban que mi función sea analítica, quiere decir que habíamos visto con la otra fórmula que mi f de z diferencial de z era igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque, como les digo, nosotros lo que tenemos que integrar son los z que están dentro de este dominio, de este contorno. Como el único punto complicado que yo tengo es 2 y está fuera de este contorno, yo tengo una f de z, que en este caso mi f de z viene a ser toda esa función, es analítica, ¿no es cierto?, dentro de este contorno. Por lo tanto, puedo con esta fórmula demostrar que el resultado final de esta integral es igual a 0. Apartado E del mismo ejercicio 16, tenemos que integrar, ¿no es cierto?, esta función, ¿no es cierto?, z cubo sobre 2z menos i diferencial de z, siempre a través del contorno de circunferencia C, ¿no es cierto?, que es la circunferencia unitaria centrada de radio 1. Vamos a ver cuál es mi punto conflictivo, ¿no es cierto? Y como es una función que es fraccionaria, lo más lógico que podemos llegar a hacer es ver cuándo mi denominador se anula, donde tendríamos un punto complicado. Entonces, si yo digo que tengo 2z menos i igual a 0, si yo a esto lo despejo, me va a quedar que z es igual a i sobre 2. Quiere decir que i sobre 2 está dentro de mi contorno de la circunferencia, y lo que nos conviene ahora es volver a convertir y encontrar cuál es mi z0, cuál es mi función a partir de eso, ¿no es cierto? Hemos encontrado entonces cuál era el punto conflictivo, estaba dentro. Entonces, ¿cuál es mi z0? Bueno, lo vamos a convertir. ¿Por qué? Mi z0, si yo saco factor común 2 en este denominador, tomo z cubo sobre 2 de z menos i sobre 2. Tenemos que hacer la integral de esto a través de la curva C diferencial de z. Esto ya empieza a tener más facha a aquello, ¿no es cierto? En los cuales yo voy a llamar a z0 como i sobre 2. Voy a llamar a mi f de z para que sea lo más parecido a aquello a z cubo sobre 2. Va a ser z cubo sobre 2. Y por lo tanto ahora lo que tengo que encontrar es mi f valorizado en z0. Quiere decir que f valorizado en z0 va a ser igual a i sobre 2 al cubo sobre 2. Si yo elevo al cubo, i por i me da menos 1, por i nuevamente me da menos i. 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, por este 2, 16. Y sobre 16 es lo que me dio f de z valorizado en z0. Pero para encontrar el resultado de la integral, lo que vamos a hacer es pasar este 2pi multiplicando a ese f de z0 para poder obtener justamente el resultado de esto, que es lo más parecido que tenemos a esto. O sea que 2pi por i multiplicando a f en z0, que me va a dar, ¿no es cierto?, el resultado de la integral para z cubo sobre 2 sobre z menos i sobre 2 diferencial de z, lo escribo así para que vean lo que encontramos.
Quiere decir que yo a esto lo puedo multiplicar 2pi por i por menos i sobre 16. Multiplicando esto me va a quedar i por i me da menos 1, con el menos me queda más, por lo tanto me queda pi positivo, y 2 con 16 me da 8. Y de esa manera hemos encontrado el valor del resultado de esta integral sin tener que hacer una integral y utilizando la fórmula integral de Cauchy. Los próximos problemas que pueden llegar a ir haciendo, pueden llegar a encontrar, ¿no es cierto?, que el denominador esté elevado, por ejemplo, al cuadrado. Si está elevado al cuadrado, bueno, lo que tienen que hacer, en lugar de utilizar el fz0, la función valorizada en z0, tienen que encontrar la derivada primera, ¿no es cierto? Y según el orden de exponente que tengan en el denominador, ¿no es cierto?, van a ir utilizando grados de derivación. Si acá encuentran entonces un valor n, acá van a tener n menos 1 grados de derivación, donde van a tener que reemplazar ese z0 que tiene que coincidir con eso, van a tener que multiplicar por 2pi y se van a ahorrar, ¿no es cierto?, por así decir, hacer una integral bastante complicada donde tenemos una f de z y una función polinómica de denominador. Y de esa manera, bueno, van a ver que es muy simple utilizando estas fórmulas de integral de Cauchy resolver este tipo de problemas.